Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Este jueves 26 de marzo comenzó a regir una histórica alza en el precio de los combustibles en medio de la primera gran crisis política del gobierno de José Antonio Kast. La medida, sumada a errores comunicacionales del Ejecutivo, ha tensionado el escenario económico y abierto múltiples flancos institucionales. El polémico mensaje sobre un supuesto Estado en quiebra, posteriormente eliminado por el gobierno, desató críticas transversales, investigaciones y anuncios de interpelación. La controversia escaló con cuestionamientos de figuras como Franco Parisi y la admisión de responsabilidad de Cristian Valenzuela, profundizando el desgaste político. Está con nosotros en esta mañana y es un gusto conversar en Turno AM con Camilo Férez, director de estudios políticos de Acerta y más conocido en el stream como monoconductor del exitoso podcast Comando Jungle. Espero haberlo pronunciado bien. Bienvenido. Es que sí, los jungleros, digamos, Comando Jungle. Jungle. Jungle, ¿Cómo ¿verdad? están? Todos Te los quiero decir jungleros. te quiero decir que ese es un error comunicacional del tamaño de la quiebra, porque nosotros siempre usamos la palabra jungle ¿Ya? para reírnos un poco del lenguaje inclusivo, para polemizar con él. Y sin embargo, sistemáticamente, sobre todo la gente que es bilingüe, entendió que esto era Por jungle. Era como una Ahí maneja está. muchos idiomas. Bueno, No lo vimos venir. no, y también la ironía con respecto al viejo Comando Jungla también, que tenía su estética bastante militarizada como de película Sí, norteamericana. así Eh, es. Camilo, bueno, la situación de las comunicaciones del gobierno es llamativa y preocupante porque lo mejor que tenían en campaña era la manera de comunicar. Uno podía discrepar, pero era espectacular. Hoy ese mismo espectáculo le está cobrando a la administración Kast, a tal punto que en la mañana acaba de confirmar a través de Radio ADN Cristóbal Valenzuela que hackearon al presidente, pero la pregunta que se hace la gente, bueno, ok, lo hackearon al presidente a la 1 de la mañana. ¿Cómo pudieron haber borrado el Twitter en la mañana? Entonces no lo hackearon. Entonces hay en este momento una desconfianza hacia la figura de las comunicaciones del presidente que es notable. ¿Qué es lo que observas tú? Sí, fíjate que yo veo, a ver, uno percibe que hay tensión y que hay algo hay una crujidera a nivel comunicacional que yo creo que tiene varias explicaciones. Una de ellas es que, como tú bien señalas, pasamos de una comunicación de campaña a una comunicación de gobierno sin demasiada solución de continuidad. Yo creo que hay mucha gente que no ha hecho el tránsito de la manera adecuada entre lo que es una comunicación de campaña que sirve para ganar elecciones, que sirve fundamentalmente para tensionar a los adversarios y para el control de la agenda, y una de gobierno donde tú administras aquellas cosas que quieres instalar, que yo creo que este gobierno en términos gruesos lo ha hecho bien, son muy pocos días, ¿cierto? Y ha hecho esto de llenar permanentemente la piscina de peces, pero otra cosa, ¿cierto? Es que tú también en un gobierno tienes que administrar un montón de otras informaciones que tú no controlas, no solamente de a dónde vienen, sino cómo se van a desenvolver y que por lo tanto requieren más tiempo, que requieren más espacio, que requieren más calma y por lo tanto más transpiración y menos inspiración para comunicarse. Yo creo que ese es un nivel del problema y lo estamos viendo. Es decir, el segundo es como de estructura. Además, estos equipos son muy dispares entre sí. Hay ministros que son muy fuertes y que tienen, por ejemplo, mucha conciencia de sí mismos, como es el caso, no sé, de Iván Poduje o el caso de Grange, que ellos creen que le hablan a un público que ya anteriormente tenían, con otros que más bien se deben única y exclusivamente a la confianza del presidente, que además tienen pocos aliados a su alrededor. La mayoría tienen pocos aliados a su alrededor, yo creo que a todos les va a pasar eso a la cuenta. Y esta decisión de andar tan rápido, de tener tantas cosas, obviamente le pasa la cuenta a las estructuras que son más débiles. Y yo creo que eso es otra parte de lo que estamos viendo. Ahora, después vamos a tener tiempo de profundizarlo. Creo que hay un tercer elemento, que es más estructural, que son debilidades de carácter político y que yo creo que van a hacer una diferencia entre aquellas crisis que son meramente comunicacionales de aquellas que son más bien crisis de un tamaño político, de una entidad política mayor, donde por ejemplo podría estar finalmente el MEPCO. Y creo que es súper importante diferenciar porque nosotros vemos hoy día solamente la nube de todos estos problemas que obviamente activan a la oposición, activan el interés de los medios, generan, ya ustedes deben haberlo recibido también, la mayoría de los medios de comunicación, muchas acusaciones cruzadas en off Sí. entre los equipos.
¿ah? O sea, yo creo que va a hacer falta, entre otras cosas, que se haga un team building en Cerro Castillo con los equipos para que vuelvan a trabajar cohesionados. Entonces, claro, son distintos problemas. Pero a mí me gustaría hacer como un repaso de las medidas principales y si tú te das cuenta, ahí se nota muy bien dónde está la diferencia. Si tenemos tiempo, le damos. Oye, Camilo, ¿Mm? justamente en esa búsqueda de tratar de separar la paja del trigo, lo importante de lo no tan importante, también vemos que da la impresión de que este gobierno pretendía al menos, o eso es lo que podemos rastrear, desde la filtración, por ejemplo, de la minuta, de los argumentos, de las cosas que se iban presentando, de que la situación del alza de las bencinas iba a ser posible contenerla solo y puramente comunicacionalmente. Y lo que estamos viendo es que desbordó absolutamente al gobierno en materia comunicacional, desde los cacerolazos que se vienen escuchando, al menos en el centro de Santiago, desde el día martes, casi desde el mismo anuncio, y lo que está ocurriendo con la encuesta, que lo que vemos es finalmente un desplome. Por ejemplo, en lo que ocurrió en la encuesta esta de la Universidad del Desarrollo, y que más Ujú. o menos vienen ratificando de que es un gobierno récord en lograr que la desaprobación supere la aprobación, que era algo que ya Boric lo tenía en algo así como 5 semanas. Esto había ocurrido en abril cuando le ocurrió al presidente Boric, pero ahora lo hizo en menos de 2 semanas. Entonces, Totalmente. ¿qué te parece también ese desborde? Hay una suerte de idealización de las comunicaciones que tiene este gobierno también de esa misma herramienta. Es que yo creo que hay un diseño que es un diseño que no es un misterio, que es compartir responsabilidades o más bien echarle la culpa todo lo que se pueda al gobierno anterior. Y eso pasa por una diferenciación muy fuerte. En algún minuto se pensó que Kast había dado un paso hacia el costado respecto de esa polarización después de su discurso de Asunción, ¿sí? Pero finalmente se alineó todo, él y todo el equipo, digamos, con esta tesis. Y esto funciona para determinadas cosas y para otras no necesariamente, porque si tú tomas la decisión de que vas a llevar la comunicación y la política anclada fundamentalmente en los tuyos, es decir, por la vía de diferenciarte y emporcar la piscina sacando al pizarrón al otro, de alguna manera lo que estás diciendo es que vas a renunciar muy rápido, y es lo que está pasando, a lo que se llaman los votos blandos, ¿cierto? Aquellos que no necesariamente son tu público más duro. Ya, yo voy a dar esta pelea, la voy a dar con mis leales, al modo Trump, digamos, y por lo tanto les voy a, o al modo Milley, y les voy a dar permanentemente a ellos material para que al frente vean este hombre de paja y le podamos pegar y podamos quemar a ese hombre de paja. Claro. Pero eso funciona solo en aquellas cosas que tú tienes mucha cohesión interna y un mínimo de popularidad. Entonces, si tú hacías el repaso y perdonas lo esquemático con las medidas principales, esto iba bien porque estos elementos estaban alineados. O sea, por ejemplo, piensa, salgamos un segundo del petróleo, que es el conflicto de ahora, que es Claro. más complejo. La zanja. La zanja tensiona a la oposición, ¿cierto? Y se diferencia con ella. Se alinea con el discurso político de la derecha, se alinea con el discurso político de la derecha y por lo tanto, check, ahí tienes dos check. Es popular, es popular. Por lo tanto, funciona, o sea, de estas tres patas, esto va alineado. Si tú haces ese repaso, por ejemplo, con otras medidas, el recorte de los ministerios, tensiona con la oposición, se alinea con el discurso de la derecha. Es popular, sí, se le construyó una popularidad suficiente porque esta idea de que estamos quebrados, la idea de los operadores políticos, ¿cierto? Funciona y le da marco a esto. Entonces, check. Y eso, con esta tesis comunicacional, funciona. Incluso para la rebaja de impuestos, que es problemática desde el punto de vista de la popularidad, diferencia con la oposición y se alinea con el discurso interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el MEPCO? Que uno, si hace este mismo repaso, te va a dar cuenta de que es diferenciador con la oposición. Sí y no, sí y no. Es decir, ojo ahí, porque de hecho este es un discurso que está muy alineado con parte de este hombre de paja que construye la derecha, que es Mm. el ambientalismo. La idea de desfosilizar requiere señales, y una de las señales más importantes es el precio. Por lo tanto, todo lo que tú hagas porque el precio de los combustibles fósiles refleje su costo y también su costo ambiental,
check. Entonces, no es tan nítidamente diferenciador con la oposición. ¿Por qué se convirtió en diferenciador de la oposición? Por este concepto de la quiebra, por la idea de que esto solamente respondía a que el Estado no tenía plata. Entonces, la segunda revisión es, por lo tanto, un discurso que se alinea con el sector. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque si el shock de petróleo lo hubiesen enfrentado con la rebaja del impuesto específico, probablemente la derecha habría salido con pompones, ¿cierto? Claro. Porque sí se alinea, si tú te fijas, con esta idea de que el Estado es poco menos que un asaltante que vía impuestos te quita tu plata. Sin embargo, lo hace desde el MEPCO, lo hace desde otro lado. Entonces, es en la base, la decisión del MEPCO es menos ordenada, es menos alineada, probablemente porque viene de un choque externo y no venía desde el programa, pero te está hablando de cómo el gobierno respondió rápido y un ministro en particular que venía muy empoderado responde rápido frente a una crisis, saca una herramienta a la calle y sin embargo esta no encuentra estos dos pilares fundamentales. Entonces, si te vaya al Mm. último, que es que si es que es popular, no lo es, porque va a subir los precios, pero tú no tienes las otras dos patas para que te sostengan. ¿Se entiende un poco la Sí, diferencia, no? exacto. Y de hecho lo que vemos, más o menos el desglose que vimos en la Academ que salió el jueves, perdón, ¿cuándo salió? El miércoles, la El última miércoles, Academ, sí, sí. sí. Veíamos el de grano y también lo vimos en la de panel ciudadano, que lo que se está yendo de la adhesión acá es justamente quienes votaron en primera vuelta por Matei, quienes votaron por París, y que de hecho es Ujú. casi una fuga muy importante en ese sector. Y quería preguntarte, porque tú ya más o menos lo tocaste, pero pese a que podríamos decir que la cena está servida para la oposición para armar su festín con esto, lo que vimos ayer en el Congreso, por ejemplo, esta discrepancia entre el modo Chicardini, pidiéndole la renuncia al ministro Quirós, por un Ujú. lado, y después la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, invalidándola totalmente, diciendo, no, esa no es la posición del partido, ni nuestra, ni de nadie. Entonces, solamente y le dijo diputada Chicardini, como en un gesto de aminorar su estatus, por así decirlo, muy entre Ujú. comillas eso, porque puede ser también un simple error. ¿Cómo ves a la oposición también en esta contingencia? No, aquí el gobierno está jugando solo y yo creo que eso es parte del problema que tiene en este momento. No comprender que un shock de esta naturaleza, el principal responsable natural de hacer algo es el gobierno, es el que tiene las herramientas, máxime si la oposición está en el suelo. La oposición se va a demorar un poco en rearmarse, las confianzas internas están suficientemente rotas, luego va a partir, me imagino yo, una competencia por liderazgos, como tú dices, es decir, distintos estilos que van a postularse por ser mejores opositores y por lo tanto desde ahí levantarse. Pero hoy día el problema, a 15 días de que se haya iniciado el gobierno, el problema es fundamentalmente el gobierno con sus circunstancias. O sea, lo mismo que se estaba celebrando hace 4 días atrás, 5 días atrás, que es que la oposición estaba en el suelo y que esta profusión de medidas y esta idea de que se avanza sin retroceder los tenía absolutamente perdidos, hoy día, ¿cierto? Es parte del problema porque en este otro conflicto, tú mencionabas recién la encuesta Panel Ciudadano UDD, que es la que divide entre los votantes obligados y los votantes habituales, porque así lo ha medido históricamente en su panel, pero ambas encuestas que salieron en la mitad de la semana muestran lo mismo, que aquí la tesis de la polarización no movió la aguja. Aquí la tesis de la polarización en el caso de los combustibles, lo único que hizo fue que, por ejemplo, los que culpaban a Boric antes de la tesis del Estado quebrado o del aumento de la polarización sobre este mismo tema era un 16% respecto al petróleo y pasa a 21%. Pero los que culpaban a Kast era un 26% e igual saltan a un 31%. Por lo tanto, en realidad lo que tú hiciste fue endurecer las posiciones duras. Eso es el error que está cometiendo hoy día el gobierno. Se está amparando en esas posiciones duras y esas posiciones duras, a diferencia de lo que obtuvo en la segunda vuelta, no son posiciones de mayoría. Entonces, cuando se enfrenta además con que esas posiciones son impopulares, el fuego amigo es el que lo está desarmando. Si ustedes nos contamos la verdad y después nos mentimos, ¿cierto? Tenemos que decir que una vez que se apagan estos micrófonos, la mayoría de las críticas que llegan a la vocera de gobierno e incluso al ministro Quirós son fuego amigo. Son de los propios
es de la propia oposición de derecha, vamos a decir, el lado y lado. Mm. Uno podrá decir los picados que no quedaron en primera línea, en fin, habrá mil explicaciones, pero son ellos los que han visto la oportunidad de mostrar los errores en los que está incurriendo el gobierno y también apelar a este concepto que es tan trabajador desde el punto de vista de desgastar a los equipos, que es el amateurismo. Camilo, queremos agradecerte por acompañarnos en esta mañana. Ojalá algún día nos puedas venir a visitar acá al estudio en vivo y en directo. Pero antes de Feliz. despedirte, bueno, estás completamente invitado. Antes de despedirte, quiero preguntarte lo siguiente. Ayer el director del panel Ciudadano UDD decía que la caída de las encuestas es algo que seguramente estaba en el cálculo del gobierno de Kast. ¿Crees que esta polémica se acaba con la Semana Santa o más bien va a ser una difícil semana de subsanar? No, yo creo que el caso de los combustibles está tan anclado a la vida cotidiana de las personas que es difícil sacarlo de ahí. Porque de hecho en la misma Semana Santa la gente va a tener el mismo problema. Va a querer, va a querer trasladarse, digamos, y cada vez que eche benzina se va a acordar de este problema. Claro. Y por lo tanto, creo que hay una pérdida que es natural que se produzca, se produjo bastante rápido, pero es natural que se produzca, y hay temas que yo creo que son más persistentes que otros. Si tú te fijas, por ejemplo, durante toda esta semana también se presentó el tema de la decisión de no apoyar a la presidenta Bachelet. Eso está más en el ancla política, aunque tiene una base social, ¿cierto? Y por lo tanto está más anclada a los tiempos políticos. Pero lo otro está todos los días en la vida de las personas y por lo tanto yo no sería tan optimista. Camilo, muchas gracias por estar esta mañana. No, Y no puedo hacer una pregunta, sí, claro. una más Por al supuesto. maestro Camilo. Aprovecho el oráculo. Quiero pensar algo. El fenómeno Franco Parisi PDG como catch en este desorden. ¿Lo puede tener? ¿Lo puede obtener? ¿Qué problemas tienen? Este es un botón de muestra de la fragilidad. Lo que ha probado este gobierno en estos días es que el envión, que la mayoría social es frágil y que la mayoría política también es frágil. Coexiste la mayoría teórica que puede obtener el gobierno por la vía de sus propios votos, más los que están a su derecha y justo a su izquierda, vamos a decir, para ponerlo en términos muy, muy elementales, es igual de frágil. ¿Por qué? Porque coexiste con dos candidatos presidenciales. Uno es Johannes Kaiser, que va a estar anotando cada vez que el gobierno se desvíe de la sana doctrina para marcárselo, y otro es Franco Parisi. Por lo tanto, cada vez que haya una oportunidad como esta, uno o ambos partidos, el Nacional Libertario y el PDG, van a tener una oportunidad de crecer a costa del gobierno. Pero permíteme decir algo, cortito. Yo creo que ¿Sí? Kaiser cae ahí en una trampa, porque de alguna manera puede pasar lo de Marco Enrique, le pueden quitar las banderas. O sea, No, claro. la administración Es un actual gallito. parece quitarle la bandera al Nacional Libertario. Es un gallito, pero él va a estar esperando su momento para marcar sus diferencias. Y por lo tanto, cada vez que el gobierno vaya hacia el foro político, va a tener que resolver estos dos problemas. O me alineo lo suficiente a la derecha para arrinconar a quien me podría comer desde ahí, o busco algún entendimiento hacia el centro, y en cualquiera de los dos casos es siempre una trampa a las sábanas cortas. Muchas gracias, Camilo, por tus reflexiones esta mañana. Un abrazo. No, gracias a ustedes.